Mis queridos estudiantes, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? En esta sesión vamos a estar hablando sobre la temática de la confiabilidad y validez de instrumentos de medición, dos aspectos de bastante relevancia al momento de que nosotros estamos en las etapas iniciales de un proyecto de investigación. Es decir, desde que estamos concibiendo la idea, la temática, cuáles van a ser las variables de estudio, el fenómeno de interés, quién va a ser el sujeto de investigación, son aspectos que nosotros ya debemos estar teniendo en cuenta, teniendo en la mira, que es algo que a final de cuentas le va a dar la validez a nuestros resultados. Y yo les quiero compartir que la confiabilidad, la validez, la sensibilidad y especificidad son conceptos fundamentales de la investigación que se relacionan directamente con la precisión y con la confianza de los instrumentos y mecanismos de medición, y que cada uno de estos términos pues, nos va a ofrecer una dimensión diferente de cómo se pueden evaluar, interpretar o comprender los datos obtenidos a través de dichos instrumentos. Por otra parte, cada vez es más común que cuando se va a medir un fenómeno de investigación, ya sea en ciencias sociales o en ciencias de la salud, pues estemos utilizando cuestionarios o test para poder complementar las perspectivas. Y pues para esto es importante que nosotros como investigadores conozcamos la psicometría de los instrumentos de medición. Y bueno, la psicometría se refiere al campo de estudio que ocupa la teoría y la técnica de la medición psicológica. Esto incluye el desarrollo, evaluación, refinación de herramientas y de métodos para medir rasgos, habilidades, actitudes y otros aspectos psicológicos. Los aspectos claves de la psicometría involucran la validez, que significa que también un instrumento mide lo que pretende medir. Por otra parte, la confiabilidad, que es la consistencia de los resultados obtenidos a través del tiempo o entre distintos evaluadores, y a la construcción de las escalas de medición. El objetivo de la psicometría es asegurar que los instrumentos de investigación sean precisos, sean confiables y sean válidos para la toma de decisiones en los mismos datos que fueron recogidos a través de los instrumentos de medición. Esto es crucial tanto en la investigación científica, evaluación educativa, selección de personal y cualquier contexto donde se tomen decisiones basadas en medición de constructos psicológicos. Ya entrando cada vez más en medida, les quiero compartir sobre qué es la confiabilidad. Y nos dice que va a ser la consistencia de los resultados que un instrumento de medición produce en diferentes ocasiones bajo las mismas condiciones. Un instrumento confiable producirá los mismos resultados o al menos muy similares cada vez que se mida el mismo fenómeno o característica, indicando que es preciso, que es estable en sus mediciones. Un ejemplo de esto es cuando una persona se va a subir a una báscula pues para pesarse. Si esta persona la primera vez que se sube pesa 80 kilos, se baja de la báscula y se vuelve a subir, debe la báscula de indicar exactamente los mismos 80 kilos o con alguna muy pequeña variabilidad, ¿no? Pero si se vuelve a pesar la persona en ese mismo momento, por segunda, tercera o cuarta ocasión, y cada vez que se sube hay una variabilidad de medio kilo, de 1 kilo o hasta de kilo y medio, pues entonces cualquier persona, y ya no se diga un investigador, se va a dar cuenta que ese instrumento con el que pretende medir el peso corporal, pues no es confiable. Pasa con otro tipo de mediciones, puede ser al tomar la presión, la temperatura o más recientemente con el proceso de la pandemia, que la sociedad se vio muy involucrada con los oxímetros. Si una persona se pone un oxímetro y dice que tiene de saturación de oxígeno 92%, se lo quita y se lo vuelve a poner en ese instante y ya dice que tiene un 98%, por tercera ocasión se lo pone y se lo quita y dice que tiene 88 o si tiene 82% de saturación, pues entonces la persona también cae en la misma conclusión de que entonces el aparato o el mecanismo de evaluación no es confiable. Porque si nosotros vamos a tomar las decisiones con base a esos resultados, pues eso va a depender si la persona puede, en el caso de la concentración de oxígeno en la sangre, pues el oxígeno va a depender si la persona puede estar en su casa
o si ya requiere apoyo hospitalario para poder mantener pues su respiración. Y para nosotros poder evaluar la confiabilidad de un instrumento, de un cuestionario, de un test, existen diferentes pruebas o diferentes mecanismos para poderlo hacer. Sin embargo, el mejor término para poder hablar acerca de esto es hablar sobre una palabra que se llama coeficiente de confiabilidad. Y más específicamente a la palabra coeficiente se hace alusión porque el método para poder obtener este resultado de la confiabilidad es a través de una fórmula o un análisis estadístico inferencial. Que quiero aclarar que los coeficientes de confiabilidad además pueden tener otros propósitos, pero al menos estas pruebas las utilizamos pues para saber qué tan confiable es el test. El más conocido es el coeficiente de alfa de Cronbach. Este tipo de coeficientes lo vamos a utilizar o lo vamos a ver cuando el instrumento tenga opciones de respuesta de opción múltiple y casi siempre son que sean en intervalos digamos irregulares, que sean por ejemplo 5 opciones de respuesta, o sea que no sean números pares. Es cuando el coeficiente de alfa de Cronbach lo llegamos a utilizar, y cuando pues son opciones de respuesta impares es cuando tiene una mayor eficacia este tipo de coeficiente. Y dependiendo el contexto y el propósito, la temática, pues puede depender si nosotros aceptamos o no utilizar cierto instrumento. Por ejemplo, en ciencias sociales hay algunos temas que no se requiere de tanta precisión, y si se tiene un coeficiente por alfa de Cronbach general de todo el instrumento de 0,70, pues con eso ya son resultados aceptables. Pero en salud por lo general o en fenómenos ya más delicados, consideramos que el mínimo va a ser 0,80, porque ya se considera que es una buena consistencia de los resultados. Y ya cuando los instrumentos nos llegan a dar valores de 0,90 hacia arriba, siempre se maneja de 0 a 1. Entre más se acerque al 1, va a ser más confiable. Entonces, pues van a ser estudios, cuestionarios muy precisos o muy confiables si tienen igual o mayor a 0,90. Otro de los coeficientes más utilizados es Q de Richardson, que se abrevia KR20. Y este tipo de test nosotros lo vamos a utilizar cuando los cuestionarios tienen una opción de respuesta de forma dicotómica. Es decir, solamente va a haber dos opciones de respuesta: sí o no, bueno o malo, mucho o poco, falso o verdadero. Y el índice o la toma de decisiones es igual que alfa de Cronbach. Si es arriba de 0,80, lo podemos considerar como si fuera confiable. Tenemos el índice de capa de Cohen, que prácticamente, además de estar evaluando la confiabilidad interevaluador, nos ayuda cuando los cuestionarios, una parte de ellos son de manera politómica y otras son de manera dicotómica. Aunque bueno, tenemos otro tipo de coeficientes para poder determinar, como el de correlación de test y retest, el de formas paralelas, el de Spearman-Brown. Lo importante pues es que tú identifiques que la selección del coeficiente de confiabilidad más apropiado siempre va a depender de la naturaleza del instrumento de medición, el tipo de ítems, la forma de respuesta, el diseño del estudio, y que muchos investigadores llegan a utilizar diferentes coeficientes para tener una mayor comprensión de la confiabilidad de sus resultados. Aquí lo que más te quiero dejar con esta sección de confiabilidad es que no vayas a utilizar un cuestionario o un test si no sabes cuál es el nivel de confiabilidad que tienen para ese tipo de prueba que tú vas a aplicar, y que al menos sea de 0,80, independientemente el coeficiente con el que se utilizó la validez, porque eso no depende de uno a como uno quiera, sino que la persona que creó el instrumento, de acuerdo a la psicometría, pues es la prueba que utilizó, ¿no? Y el mismo autor te debe de decir, o los investigadores que han usado estos cuestionarios en los artículos científicos, en la sección de metodología, debe de decir textualmente cuál es el nivel de confiabilidad del instrumento. Si no lo conoces, no lo uses. Esa es mi recomendación.
El otro aspecto tan importante es la validez, y dice que la validez mide si el instrumento realmente está evaluando lo que pretende evaluar. Esto significa que un instrumento válido debe de medir con precisión el concepto o variable que se propone medir, sin estar influenciando significativamente por otros factores externos. La validez es crucial para asegurar que los resultados de la investigación sean interpretados correctamente o puedan ser aplicados de manera confiable en contextos reales. Es decir, si tú tienes un instrumento que en teoría evalúa la depresión, se debe de verificar que en verdad evalúe 100% la depresión y no te mida otras cosas, por ejemplo la tristeza, la ansiedad o el burnout, algún otro fenómeno que ronde el tema de la depresión, sino que sea muy preciso. Y bueno, hay muchas formas de poder validar un instrumento. Aquí tengo algunas de las principales tipos de validez, por ejemplo, la de contenido. Dice que se refiere a cuán exhaustivamente el instrumento abarca el constructo o variable que pretende medir. Esto implica que el instrumento debe de incluir ítems o preguntas que cubran todos los aspectos relevantes del concepto estudiado, asegurándose que el instrumento es representativo en cuanto al dominio completo del constructo. Tenemos la validez de criterio, validez de constructo, tenemos validez de cara, en fin, tenemos diferentes tipos de validez y a final de cuentas no son mutuamente excluyentes y que a menudo se evalúan en conjunto para proporcionar una comprensión más completa de la adecuación y eficacia del instrumento de medición, que la utilización de múltiples tipos de validez ayudan a la confianza de los resultados. Es decir, al igual que en la diapositiva anterior te decía que debes de conocer el tipo de confiabilidad o el nivel de confiabilidad de tu instrumento de medición, lo mismo pasa con el tipo de validez. Nosotros debemos de saber cómo fue validado el instrumento de medición. Casi por terminar, tenemos otro aspecto de instrumentos o mecanismos de evaluación que los pasados, tanto confiabilidad y validez, aplican explícitamente cuando vamos a aplicar cuestionarios. Pero si vamos a utilizar algún otro tipo de mecanismo, como alguna prueba clínica, alguna prueba de laboratorio, ya aplican otros términos que son buscan hacerlo equivalente. Se llama sensibilidad y especificidad. Y bueno, la sensibilidad de un instrumento de medición indica su capacidad para poder identificar correctamente a aquellos sujetos, casos o eventos que poseen la característica o la condición de interés. Es decir, que en verdad quien tenga la enfermedad, quien tenga el dato de interés, el resultado cuando diga que lo tiene, en verdad es porque lo tenga. Un instrumento altamente sensible minimiza los falsos negativos, es decir, la probabilidad de no detectar lo que se está buscando cuando realmente se pretende que esté presente. Entonces, esto se refiere al término de sensibilidad, que la prueba o el mecanismo que estemos utilizando nos diga que es positivo cuando realmente es positivo. Y por otra parte, la especificidad es el término que complementa al anterior y dice que se refiere a la capacidad de un instrumento para identificar correctamente aquellos sujetos o casos que no tienen la característica o la condición de interés. En este caso, se le llamaría verdaderos negativos. Un instrumento con alta especificidad minimiza los falsos positivos, es decir, la probabilidad para indicar que una característica o condición está presente cuando en realidad no lo está. Entonces, cuando vamos a utilizar alguna prueba clínica, nosotros debemos de conocer cuál es su nivel de sensibilidad y especificidad para poderla llegar a utilizar. Si no, a lo contrario, pues imagínense, nosotros como lo vivimos en la pandemia, puedes hacerte una prueba que te diga que estás negativo, pero que en verdad estés positivo. O viceversa, que te diga que estás positivo cuando en realidad ya no tienes la enfermedad o nunca la obtuviste. Entonces, esto es todo a comentar a repaso del tema de confiabilidad y validez de instrumentos de medición. Nos vemos hasta la próxima sesión.